Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para presentar ante ustedes, informarles, opinarles de las cosas que afectan a la actualidad de los españoles, naturalmente, aunque se hayan producido fuera de España. Todo ello les importa y les interesa y les concierne. Opiniones libres las que van a encontrar en esta casa, presididas por dos pilares, el rigor y la valentía, dentro de ese ambiente general al que me refería en libertad. Si quieren telepedros, pues se tienen ahí 8, 10, yo que sé cuántas a disposición. Esto es otra cosa. Aquí los que vienen y opinan lo hacen en libertad. Bueno, hoy empezamos nuestro recorrido, como no, en el eje o el huracán de los aranceles y en lo dicho por Donald Trump, quien bastante despreocupado y en un avión decía que, hombre, todo se puede negociar si nos ofrecen cosas fenomenales. Si alguien nos dice que nos da algo que sea fenomenal, estamos dispuestos a negociar los aranceles, pero tiene que ser algo bueno. Por ejemplo, TikTok es un ejemplo. Tenemos una situación con TikTok en la que China aprobaría un acuerdo de venta a Estados Unidos y nosotros, a cambio, haremos algo con los aranceles. Los aranceles te dan el poder de negociar. Bueno, pues de momento esto no va a salir muy bien, porque China hoy ha decidido empatar los aranceles que ayer les impuso Donald Trump y, ojo, atención, pues no venderles tierras raras en las que China es uno de los grandes tenedores en el mundo. No van a ir a intereses americanos, según ha decidido el gobierno chino. Bueno, y en todo ese berenjenal lo que se echa en falta es una voz en Europa. Es un escándalo. Es un escándalo que en el último mes no haya ido un negociador de la Unión Europea, una negociadora, Ursula von der Leyen, que continúa en Samarcanda ahí, un viaje en Uzbekistán, como si esto, pues no, las bolsas se han desmoronado. La española, por ejemplo, ha registrado las peores caídas en los últimos 5 años, ha terminado la sesión pues, con los bancos perdiendo más de un 10% y el índice general un 5,83%. Un viernes negro, se podía claramente decidir. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta europea, porque hay algunos que han hecho proclamas un poco alucinantes, por ejemplo Macron, que dice que pide a las empresas francesas que de ningún modo inviertan en Estados Unidos, no le van a hacer ningún caso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se oye sobre este tema en Europa. El primer país en responder al bombardeo económico de Trump ha sido China, su mayor rival en los mercados. En Pekín usan la artillería pesada, 34% de aranceles a todos los productos estadounidenses. Ambas economías están muy unidas y sus intercambios superan los 500.000 millones de euros. Entre otras medidas, China restringe la exportación de ciertas tierras raras, imprescindibles para la industria armamentística y tecnológica. El propio Trump ha dicho en su red social que la respuesta china no es la adecuada. Nunca ha sido tan importante tener socios fiables, decía la presidenta de la Comisión Europea, que parece ir a buscarlos precisamente a Asia. Ahora mismo se encuentra de gira en el centro del continente, donde invertirán 12.000 millones de euros. Otro gesto más de acercamiento a territorio asiático. Desde Bruselas siguen negociando con Estados Unidos y advierten que darán una respuesta. Apparemment de tarifs exorbitants. Postura radicalmente contraria la de Macron, que pide la suspensión de las inversiones francesas en territorio estadounidense. Otro país que ha respondido a la furia arancelaria de Trump ha sido su vecino al norte, Canadá. Ottawa impondrá aranceles del 25% a los coches estadounidenses, salvo que entren dentro del acuerdo de libre comercio que comparten con México. Los que de momento no han respondido son los pingüinos de las islas australianas de Heard y McDonald, un territorio deshabitado señalado con un arancel del 10%. Bueno, ¿y en España qué? Bueno, en España hay una voz que sí que quiero que escuchen, la del presidente de las cámaras de comercio de España, José Luis Bonet. Mala noticia, esto puede empezar una guerra arancelaria, pero lo que hay que hacer es no amilanarse, no arredrarse. Va a haber oportunidades también en el propio Estados Unidos, porque los aranceles afectan a todos, ¿no? Y a lo mejor resulta que tú pierdes competitividad respecto a unos, pero la ganas respecto a otros. Lo que no tienes que hacer es quedarte en casa mirando el cielo, ¿no?
Bueno, pues aquí hemos optado por eso, quedarnos sin hacer nada mirando al cielo y a ver si se nos ocurre algo. En España, cosas que tienen que saber, unas tristes, la mayor parte de ellas. Nos vamos a Coria del Río, a Sevilla. Ahí han muerto 3 trabajadores porque el temporal, concretamente una especie de tornado que se levantaba a media mañana de hoy, ha producido el hundimiento del tejado y de alguna pared que otra de una nave agrícola. Eso ha causado, como les decía, la muerte de 3 trabajadores. La policía, los bomberos, los medios caninos han estado trabajando en el desescombro y no parece que haya ninguna otra víctima enterrada por la caída de todo eso que se ha llevado la borrasca Nuria, que ha tirado el techo y, como les decía, algunas que otras paredes de esta instalación agrícola. Y de Coria del Río nos vamos a repasar las noticias que nos trae el día a propósito de la droga. Ya saben que un servidor cree y quiere convencerles de que hay que cambiar el paso en materia de cómo combatimos el fenómeno del narco en España. Aquí están todas las organizaciones de todos los países productores trabajando a mansalva, produciendo dinero negro, blanqueándolo luego, sin que parezca que la sociedad española da respuesta a eso. Le seguimos llamando delito contra la salud y de eso tiene poco. De eso tiene muy poco. Hemos demostrado ya con noticias que les hemos acreditado la capacidad de compra de ese dinero de voluntades entre los cuerpos de seguridad del Estado y quién sabe si algún día no descubrimos que en algún juzgado también. Sería lo propio. Sería lo propio de un país que ha vivido con un desinterés obvio el avance de todos estos grupos del narco en cualquier lugar, en el mundo rural, en el mundo de las ciudades, del norte, del sur, del este o del oeste, eso da igual. Lo que podemos hacer, pues muchas cosas, se pueden tomar muchas medidas. Lo primero y principal, situar en la agenda de los partidos políticos españoles que quieran tomar esa bandera, la necesidad de cambiar el paso para combatir el narcotráfico y no consentir que estropee generaciones, que haya chicos, por ejemplo, en el Estrecho, que prefieran bajar fardos de las narcolanchas a ponerse a trabajar. Eso es bastante importante para un país que quiera tener futuro. Lo que desde aquí podemos hacer es ofrecerles a ustedes imágenes ciertas, imágenes indubitadas de cómo es el avance de la droga en todos y cada uno de los lugares. Hay un lugar en Córdoba que se llama La Chica Carlota, donde han levantado hoy una instalación con 180 plantas de marihuana dentro de una vivienda, porque claro, es que esto está tan al cabo de la calle que cualquiera decide, pues oye, yo planto esto, luego lo vendo y me gano una pasta. Está tan extendido esto y la verdad es que no parece así desde fuera que sea muy difícil combatirlo, ¿no? Porque basta con saber dónde se produce fuga de los circuitos eléctricos para alimentar los calentadores de estas plantas, casi siempre de forma ilegal, para que las fuerzas de seguridad intervengan en esos lugares donde se hace negocio, en este caso con la marihuana. Lo mismo pasa en Elda, en Alicante. Hoy en Elda, Alicante, se ha detenido a 3 personas porque tenían una plantación de marihuana también y un punto de venta, naturalmente, de esa sustancia que ha sido desmantelado, como les decía, con 3 detenciones. Y de ahí nos vamos a algunas noticias que son interesantes y que ocurren en el ámbito de nuestras comunidades autónomas. Por ejemplo, la revista Forbes, que es una especie de emporio donde todo el mundo se va a ver si está o no reflejado, ha decidido significar a una dermatóloga ostense, Yolanda Gilaberte Calzada, como una de las 100 médicos más relevantes. Ha conseguido esta médico que trabaja en Zaragoza, ser considerada como una de las profesionales de la medicina más relevantes y desde aquí pues la vamos a felicitar, por supuesto que sí. Y de ahí nos vamos a la Comunidad Valenciana, porque se acordarán ustedes del edificio que ardía de aquella manera tan inusitada en el Campanar. Se habían barajado hipótesis sobre qué es lo que había producido aquel sorprendente incendio, ¿verdad? Y ahora un experto investigador de siniestros, persona con mucha experiencia, ha encontrado evidencias físicas
de otra fuente de ignición accidental distinta a la que en principio pues habíamos utilizado, que era el escape de gas de un frigorífico. Al parecer, la nueva hipótesis es que se había producido por una avería en un electrodoméstico, concretamente en una vitrocerámica, y eso es lo que produjo el incendio de este edificio que como recordarán todos, nos mantuvo en vilo pues muchas horas pendientes de que eso no hubiera sido un incendio provocado, por ejemplo. Bien, y permítame que les recuerde que me parece elemental llegar a conclusiones como que si ustedes y nosotros compartimos buena parte de unas ideas para que España evolucione de una determinada manera, ustedes se piensen la posibilidad de apoyarnos, de apoyar al Club de Amigos del Toro Televisión para que esas ideas corran más deprisa hacia la población española y que la compartan más y más con ciudadanos. Como saben, la señal del Toro Televisión no llega de forma libre a toda España, sino a través de mecanismos de pago, de plataformas de pago. Y nosotros queremos llegar a todo el mundo. Tenemos la aspiración de ser la correa de transmisión de esos pensamientos compartidos, los suyos y los nuestros, que van en junto. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos nuestra mesa de análisis político. Las 7:46 minutos, cuando arrancamos la mesa de análisis político, y lo primero, lógicamente, presentarle a nuestros invitados hoy. Paul Vitoria, ¿cuánto tiempo? Encantado, querido? sí, la verdad que tiempo sin estar contigo. Filósofo austrolibertario. Sí, señor. Bueno, pues bienvenido a la casa. Gracias. Don Josué Cárdenas, como siempre, muy bienvenido. Periodista, le pueden seguir en Periodista Digital. Ahí estamos, dando caña. Iba a decirle a usted, periodista charro español. Pues me encanta, la verdad. Salamanca, un saludo, que sé que nos ve mucha gente. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, ayer ya saben que Pedro Sánchez presentó ese plan de 14.100 millones, supuestamente para ayudarnos a salir del gran padre protector. Nos está protegiendo una vez más, como hizo con el COVID y tal. Bueno, el plan resultó ser una guasa, porque ¿qué? Crédito SICO que hay que devolver. Bien. ¿Qué más? Dice, no, bueno, hemos reciclado las ayudas del plan que teníamos consignado por Europa y que no hemos sido capaces de repartirlas. Bueno, esos son 4.000 millones. Bueno, bien, pues eso lo vamos a cambiamos el rubro, pim, 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 con TIPEX, y ahora lo aplicamos a los efectos del zapatazo de los aranceles. Bien, ayer les contamos aquí que habían tenido lugar unas reuniones entre el ministro Cuerpo y el, digamos, titular del área económica del Partido Popular, Juan Bravo. Juan Bravo, pues digamos que cayó en la trampa y fue a hablar de no se sabe qué, no se sabe con qué éxito, ¿no? Es lo de la manzana y la serpiente, como siempre, porque hoy han sido 3 los ministros del Gobierno los que han aprovechado esa circunstancia para hacerle llamadas que suenan a cantos de sirena al Partido Popular para que rompa definitivamente con la ultraderecha. El ministro más gris de todos, Óscar López, es el primero que ha apelado a la responsabilidad del Partido Popular y que, en fin, pero no ha sido el único. Vamos a empezar por él. Pero creo que es un momento extraordinario para que con todo lo que está pasando el PP rompa todos sus pactos con Vox, con la ultraderecha. El Gobierno siempre ha tenido la mano tendida para llegar a acuerdos y fue el señor Feijóo el que rompió todos los puentes y se echó en manos de la ultraderecha. Yo creo que con este contexto, que es verdaderamente importante, aprovecha la oportunidad para romper sus pactos con la ultraderecha. Está claramente concertado, porque lo mismo ha dicho Álvarez y lo mismo ha dicho Marlaska. Vamos a escuchar a Marlaska, que tiene más verbo. Me gustaría que así fuera y que el Partido Popular realmente esa conciencia que parece que está empezando a tomar, la tome, que se separe de ese discurso absolutamente ajeno a los intereses del sector primario, secundario de nuestro país, de Vox, que ayer lo volvimos a ver, que se convirtieron en verdaderos patriotas, los de Vox, pero yo creo que patriotas americanos, no patriotas españoles. Bueno, Josué. Qué manía, ¿no?, del Partido Socialista de tratar como una mascota al Partido Popular y decirle lo que tiene que hacer. Sit, arre, so, cuando le venga en gana.
de verdad, dejen al Partido Popular que haga sus pactos con total naturalidad, porque allí donde lo han hecho en las regiones, a pesar de que luego se han roto por otros motivos, creo que ha habido, vamos, han salido presupuestos, no se han tirado, no ha habido esa imagen que la izquierda hace de los pactos de PP y Vox, es decir, no se ha maltratado a mujeres, no se ha tratado mal al inmigrante, no ha pasado nada de eso. Y luego, ¿qué legitimidad tiene el PSOE para hablar de pactos? Oiga, Podemos que el partido que está dispuesto a hacerle estatuas a Cherokee y a de Juana Chaos es el PSOE gracias a los pactos con Bildu, pero dejen de darle lecciones al PP de con quién debe pactar o con quién no, y hablar de ultraderecha, pero de verdad es un término. ¿Qué es ultraderecha, PSOE? ¿Qué es la ultraderecha? Porque a lo mejor, no sé, la exigencia que les ha hecho Junts en materia migratoria en Cataluña a lo mejor tiene más que ver con la ultraderecha que lo que ustedes hablan del Partido Popular con Vox. O sea, yo creo que Vox tiene que estar de enhorabuena de digamos, copar la centralidad del debate y condicionar al PSOE y hacer al PSOE, pues no sé, hacer esos ejercicios dialécticos para que el PP se ponga a temblar. El PP tiene que quitarse los complejos y pactar con Vox con total naturalidad. Pero fíjate que eso sucede porque nadie le dice al gobierno que ustedes cada vez más están en la ultraizquierda. Véase si no lo de Marisú Montero el pasado fin de semana, con la famosa sentencia del caso Alves o con el ataque secundado por el presidente del gobierno contra las universidades privadas. Paul. Bueno, yo creo que en España la ultraderecha no existe como tal, por lo menos no en el gobierno. Vox se podría decir quizás de derecha o incluso de centro-derecha, por lo menos desde mi punto de vista, izquierda ya sería o centro-izquierda del Partido Popular hacia allá, y por tanto el PSOE, que ha tomado unas derivas cada vez más hacia la ultraizquierda, eso sí que tendría mucho más sentido llamarlo ultra, y no a Vox, que es un partido, bueno, relativamente moderado, que tampoco es que sea tan extremista. Lo que sí está haciendo Vox es coger ese clamor hacia Trump, porque de alguna manera no es como antiguamente. Yo recuerdo en 2015-2016 que en España no se encontraba ninguna persona que estuviera favorable a Donald Trump. Y hoy en día hay muchas personas en España que están favorables a Donald Trump. Creo que Vox ha cogido ese recorrido para tener ese electorado, y pues porque tiene amistad obviamente con Trump y con su ideología, y por tanto está posicionado. La izquierda, el PSOE, está posicionado contra Trump, y el PP, que está en medio, pues digamos que se gana esos ataques tanto de Vox como del PSOE, porque no tiene unas posiciones demasiado claras en muchas cosas, y por tanto queda como entre dos fuegos cruzados. Bueno, hoy ha habido una prueba más de la confusión, del desorden, de la precipitación y del desastre. Vamos, lo de siempre. Resulta que estamos hablando de una decisión del Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno a hacerse cargo de 1.100 y pico menores que han pedido asilo en España y que estaban en una especie de limbo. Sorprendentemente, porque el ministro del ramo es Ángel Víctor Torres, él decía que por allí y la Abogacía del Estado ha dicho que por allá. Y bueno, hoy han tenido que salir los grandes cerebros de Moncloa, como Bolaños, a decir, bueno, esto es un signo de que le estamos ahorrando una polémica a todo esto, pero que desde luego no sirve para disimular lo que es el desorden, la confusión y el desinterés, porque está debajo de todo esto. Cuando una cosa te interesa y la entiendes y quieres solucionarla, tienes que tener las ideas más claras. El Gobierno rectifica y evita una batalla judicial contra el plazo de 10 días que le dio el Supremo para hacerse cargo de 1.221 menores ilegales que están tutelados en Canarias. Después del auto del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado presentó un recurso en el que sostenían que la competencia para esa acogida era de la comunidad autónoma, independientemente de que hubieran solicitado protección internacional. Pero toda esta tensión judicial parece haberse solucionado con una productiva reunión con Canarias. Ayer hubo una reunión con el Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, una reunión que ha sido muy productiva, y como consecuencia de esa reunión, de los avances que se han producido en esa reunión, como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado ante el auto de medidas cautelares. Veremos si esa cultura del diálogo es efectiva y el Gobierno se ajusta al plazo, aunque ya hablan de imposible. Es imposible, y eso lo comparte el Gobierno de Canarias y lo comparte cualquier persona que defienda los derechos humanos y el derecho del menor,
es que esos niños pasen como si fuera una bolsa de un lado a otro, 1000 menores de la noche a la mañana, ni siquiera en 10 días. Eso estoy convencido que también lo comparte el Tribunal Supremo. El presidente de Canarias habla de ir caso por caso. La salida de esos menores, obviamente, se tiene que hacer caso a caso. Insisten en que no poder cumplir con el plazo de 10 días impuesto por el Supremo no es el drama. Su verdadera preocupación, que salga adelante su Real Decreto Ley que modifica la Ley de Extranjería, que se revalida la próxima semana gracias a un acuerdo con Junts. Lo que sería dramático es que no se convalidara el Real Decreto Ley. Porque si la próxima semana no se convalida el Real Decreto Ley, estamos hablando de 4.000 menores que se quedarían en Canarias. Y por eso yo vuelvo a tenderle la mano a todos los partidos para que lo apoyen. Para establecer el reparto de 4.000 menores inmigrantes, el Ministerio de Juventud e Infancia ha exigido que en una semana Aragón envíe los datos sobre estos menores y que Madrid y Extremadura los rectifiquen. Bueno, ya saben que ha habido comunidades que han dicho no a ese reparto de menores, pero no se crean esta imagen conciliadora y de lealtades de Bolaños, porque hoy ha habido una reunión de los consejeros autonómicos de justicia y los que tienen que ver con el Partido Popular se han levantado y se han ido. Que es eso que yo he dicho aquí muchas veces que tendría que hacer en ocasiones la oposición, levantarse e irse. Es mejor eso, y eso es más claro y más demostrativo y les duele mucho más. Ahora van a ver al Bolaños enfurecido, y el Bolaños enfurecido ha llegado a llamar gamberros a esos consejeros del PP. Pues yo lamento de verdad que el Partido Popular pues haya abandonado por completo esta conferencia sectorial y toda institucionalidad. El Partido Popular se parece tanto a Vox que ni donde gobierna es un partido responsable. Boicotean una conferencia sectorial, no trabajan por los ciudadanos, están abandonados al gamberrismo institucional y a la confrontación. Josué, gamberrismo institucional. Sí, menudo término se saca de la manga Bolaños. Hombre, gamberrismo institucional me parece, por ejemplo, no respetar, que ya se nos olvida, pero es que esto pasa en España, que el 25% de los chavales en Cataluña tengan que aprender en español si lo desean y así lo quieren. Bueno, ahí sí que ha habido gamberrismo institucional. O sea, los socios de Sánchez sí que han practicado cuando les ha dado la gana el gamberrismo institucional. Vamos a ver, España es un país acogedor. O sea, España nunca hemos tenido un problema de racismo, nunca hemos tenido un problema acogiendo a quien ha hecho falta cuando ha hecho falta. Ahora bien, estamos ante un problema tan gordo y tan enorme que ya nos sobrepasa, que hay que poner orden, porque si no es absolutamente imposible atajarlo y sobre todo hacerlo compatible con el sistema del bienestar. Y en este caso la cuestión de los benas es ineludible. El otro día, en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, la portavoz de Vox, fue con una camiseta. A mí la política de las camisetas tampoco es que me encante, pero el mensaje la verdad que era muy claro. Menas a su país, menas con sus padres. Me hubiera encantado también que pusiera la camiseta, porque es la realidad. Si cualquiera de nosotros nos encontramos con un niño italiano desperdigado por la Gran Vía, nos llevamos al niño, le llevamos a la embajada italiana, se ponen de acuerdo con sus padres y lo mandan a Roma, a Nápoles o de donde sea el niño. ¿Por qué no pasa esto con los niños marroquíes? No es el caso, no son niños, claro. Lo primero, y lo segundo, han venido aquí de forma ilegal porque les ha dado la gana. Claro, pero no es que se hayan perdido ni extraviado. Pero me hace gracia que el gobierno esté como, no sé, mercadeando este tipo de cosas, tratando como paquetes a estas personas. No, quédatelo tú, te doy a ti, esta comunidad para ti, pero hombre, que son personas. Entonces, o nos lo tomamos con responsabilidad y mandamos un mensaje directo de que España no es la casa de todos, sino es la casa de los españoles, o si no va a ser un problema muy grave. Yo pregunto, ¿cómo se establece que un MENA es un MENA? Bueno, pues hay unas pruebas que no se hacen, que por la densidad ósea pues determinan si tienes más o menos de 18 años. Y se les pregunta, ¿no? Y todos se declaran menores de edad, o sea, es casi así de fácil. Entonces, ¿y qué pasaría si un niño italiano, como dices tú, estuviera en esa misma situación, se va a la embajada y se hace una averiguación? Porque no se usa el mismo tipo de baremos, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cuál es el interés que hay detrás de que haya tantos menas acogidos, tantos menores de edad? O sea, ¿hace esto parte de una política nacional o internacional de que Europa esté invadida por otras personas? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Y es un gran negocio para un montón de ONGs que cobran un pastizal de los poderes públicos por mantener 12, 15, 20 o 100 menas en un centro donde no hay obligación de educarlos, sino que simplemente se les da cama y comida y un dinero para gastos
que, bueno, pues ya veis el resultado. Y además es una mafia a ambos lados de las aguas, ¿no? Hay mafia española, mafia de otros países africanos, y todos están forrándose por este negocio y con una apariencia de humanidad. Y a veces los políticos diciendo, no, es que los derechos humanos y tal, cuando realmente es un tráfico de mafia, solo que en vez de otro tipo de mercancías es de personas. Y a mí lo que me parece gamberrismo institucional, o más bien verdulerismo institucional, es lo de María Jesús Montero. Eso sí que es ser gamberro, eso sí que es ser verdulera, y eso sí dar una imagen de que aquí la justicia no existe. Pero si es que tenemos un gobierno que no cree en la justicia, que es que hace mucho tiempo que lo de la separación de poderes se lo ha pasado por sálvese la parte. O sea, tenemos un gobierno que quiere juzgar con perspectiva de género, que quiere juzgar como ellos quieren, y los casos que no les conviene, sale María Jesús Montero u otro ministro, porque los van cambiando a ver quién dice la burrada más gorda, y van practicando lo que sí es gamberrismo institucional, que es cargarse el Estado de Derecho, el derecho romano y la presunción de inocencia. Eso sí que es gamberrismo institucional, y habría que decírselo a Bolaños. De todas maneras, a mí me parece que eso era algo más hondo. Que alguien quiere capturar un voto, el voto de Podemos, el voto de Marina Leda, el voto de Sumar de Andalucía, y eso se está haciendo a través de Marisú, con pronunciamientos como el de la sentencia que tú señalas de Dani Alves, o contrario a ella, mejor dicho, y el de la arremetía contra las universidades públicas, que le quitan a los hijos de los trabajadores las posibilidades de encontrar empleo. Eso me parece que es un programa, porque además, fíjate que el presidente del gobierno bien que lo secunda, y está conforme y contento en decir que son unos chiringuitos, que ahí se compran los títulos, etcétera, etcétera. Paul. No, esto creo que está clara la cosa, no tengo nada más que añadir. A pesar de que el presidente se sacó el título, claro. La tesis aquella que le enseñó Rivera. Y antes que eso estuvo en el María Cristina. Eso es. De privado conoce. Pero también otros casos de otros lados, Universidad Rey Juan Carlos, que también con títulos, o sea, también no solo pasa en el PSOE, ¿no? También hay no solo pasa en el PSOE, y llevas razón, pero desde luego pues vamos a ver que no pase en la pública y en la privada, ¿verdad? Pero claro, ahí hay un pecado original, y lo tiene Sánchez, ¿eh? Sí, es el mayor representante. Vamos con la corrupción, si os parece, que es lo que más nos divierte. Hay que ser honestos. Ábalos, con el chalet del Perú. El chalet del Perú lo vendía al precio que le daba la gana, y se hizo con él en 2013. Nunca ha tributado por ese inmueble. Vamos a ver de qué va esto del chalet y de otro chalet que disfrutaba en Alicante y que parece que se lo compró Koldo con dinero de las mascarillas. Ábalos nunca ha tributado por el polémico inmueble que posee en Perú, pese a estar obligado. Así lo detalla un informe que la agencia tributaria ha remitido al Supremo. En el informe también se acredita que el que fuera titular de Transportes ha ingresado 680.000 euros durante el periodo que se está investigando. Hacienda ha analizado las declaraciones de la renta de Ábalos comprendidas entre los años 2014 y 2023, y el análisis concluye que el exministro ha ingresado de media 70.000 euros anuales cada año, una cantidad en la que, por cierto, no se incluyen las transferencias extraordinarias. Sobre el polémico chalet en Perú, Hacienda ha trasladado al juez que Ábalos nunca ha presentado la declaración de bienes y derechos en el extranjero. Por lo tanto, el que fuera la mano derecha de Sánchez lleva más de una década sin declarar la Casa de Perú. Ábalos se hizo en 2013 con todo el control de este inmueble. Mediante un poder notarial, el exministro consiguió la autorización para vender en el momento que quiera la propiedad peruana. Pero atención, porque Perú no era el único destino preferido del exministro, también lo era Colombia. Allí tiene otro terreno de 5.000 metros cuadrados, viajes, parcelas de ensueño. Ábalos tenía una vida de lujo, pero no solo en Latinoamérica. El exministro y una de sus parejas, Andrea de la Torre, disfrutaron de un chalet que Koldo construyó en Alicante con dinero de las mordidas. Un inmueble que superaba los 4.000 metros y que contaba con extrema vigilancia. En las últimas horas, un informe caligráfico ha demostrado que la letra de Koldo coincide con la letra de los documentos aportados por Víctor de Aldama. Sin embargo, el exasesor de Ábalos no acepta este análisis y asegura que ha perdido fuerza en la mano.
Ha perdido fuerza, a mí me pasa igual. A mí me pasa igual. Mientras no pierdas el tacto de los pulgares para contar billetes, Koldo, tranquilo, tranquilo. Bueno, qué cosas, ¿eh? Cuanto más dinero le entra, más se pierde la fuerza, Claro, ¿verdad? te Se le va cayendo. cayendo. Yo la verdad que el análisis que hago, digamos, por encima de las cosas concretas, que si el chalet de Perú, que si Colombia, que si Alicante, etcétera, es el problema del Estado moderno que suelo hacer referencia, que es que en un Estado tan grande implica una mayor corrupción y que es un tema no solamente español, sino que está pasando en muchos países, y cuanto más crece el Estado, más crecen las posibilidades de corrupción, porque más se necesita que las empresas privadas hagan colegueo con los políticos, que hagan alianza con el Estado para poder beneficiarse de ello y para poder tener negocio, y eso hace que para poderse ganar esos contratos, pues necesite corromper a los políticos, y los empresarios son otros corruptos, y entre las dos clases y entre las dos castas se va creando un monopolio del poder y de la riqueza, que en un sistema de libre mercado no tendríamos ese problema, porque la gente competiría sanamente por las necesidades del mercado. Y lo vinculo con la corrupción porque es que necesitas escalar en el poder político para poder tener mayor negocio. Es el caso de las mascarillas o el caso de muchísimos otros de distintos sectores que se necesita eso. Por eso se reúnen tanto los políticos y los empresarios en bares discretos a hacer sus intercambios de sobres. Pero el gran problema para mí es la existencia de un Estado tan grande que creo que hay que reducir a toda costa. Pero fijaros que lo de Koldo con la prueba caligráfica es tremendamente importante, porque nos dibuja el mapa del Tesoro. Estos son los contratos que da el Ministerio, estas son las empresas a las que hay que favorecer, y yo me voy a encargar de amañar esos concursos. Y no es mi letra, decía, no, aquí tiene 20 certificados que dicen que yo he tenido muchos problemas en el brazo, me ha quedado la mano floja. Claro, y al final pues el informe pericial es demoledor y demuestra pues que Koldo, desde luego, para llevar la llave del Tesoro tampoco servía. ¿Cómo se ríen de nosotros, verdad? O sea, yo creo que tenemos que darle la importancia que se merece a todo este caso, porque podemos caer en ya la monotonía de acostumbrarnos a la corrupción y de acostumbrarnos a que tengamos un gobierno que se dedique más a estos chanchullos en lugar de a resolver problemas. No estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de una organización. Durante tiempo, Koldo y Ábalos no se estuvieron encargando de generar infraestructuras, de crear pues una red de carreteras o puentes mejorable para todos los españoles. No, iban a llevárselo. Y eso es lo que estamos demostrando. Koldo conoce bien la zona de Alicante. Él tiene un chalet también millonario en Benidorm, que es donde le detuvieron ahí con su hija, y es otro chaletazo que, si no llega a ser vos quien sois, cercano a Ábalos y en la posición en la que Ábalos te colocó, pues ¿de qué, no? Koldo podía tener ese inmueble. De verdad que no podemos acostumbrarnos a la corrupción. O sea, esto hay que condenarlo absolutamente. Es decir, pasa todo esto y en España no pasa nada. O sea, se tolera todas las barbaridades, y cada vez está más anestesiada la población y no se llega a que se pueda cambiar esto, porque es que, como tú dices, se ríen en la cara de la gente. Tenemos que lograr llegar a hacerle entender a la gente la gravedad de este tipo de hechos. Y yo creo que estamos ante una organización que, bueno, nos han mentido en nuestra cara, ahora Koldo diciendo que tiene la mano tonta y que no es capaz de escribir, y son capaces, Ábalos, de verdad, de construir una serie de pruebas para que el libro de familia de Jessica ponga que él era su tío, realmente, y para que el inmueble de Perú no pagaba el IBI porque era un templo bíblico, era un lugar de culto, y que por lo tanto ahí no tenía que pagar. Estamos hablando de esta organización. O sea, son capaces de manipular pruebas, son capaces de engañarnos a todos y de llegar a unas elecciones, y como hicieron en las anteriores con Begoña, ¿queréis que Begoña siga lucrándose como catedrática? Y 6 millones de españoles dijeron sí. Eso es lo que a mí me duele, tener una nación que es incapaz de censurar la corrupción, de acabar con esta red de chanchulleros, de corruptos, de golfos con todo nuestro dinero. Y de que Jessica cobrara gratis sin trabajar. Gratis no trabaja. Un momento, en eso sí tengo que reconocer que Koldo era un buen capataz del harén del ministro Ábalos, Las colocaba, las cuidaba, las proveía de apartamentos, de trabajo en organismos públicos, de dinero para que pudieran sobrevivir, y con Koldo han estado muy bien cuidadas.
las amigas especiales del ministro Ábalos. Por ejemplo, ahora en Adif están en proteger a 3 de sus directivos porque tuvieron intervención comprobada en la contratación de Jessica Rodríguez y eso es bastante llamativo, ¿verdad? Y están en proteger, no están en decir, pues a ver, el que la hizo que la pague, no, están en protegerle. El otro día el presidente de Traxa fue a la comisión y dijo que, oiga, es que esto a mí me parece, si esto es así, si se comprueba, es asqueroso. Bueno, bien, vale. ¿Y qué has hecho? ¿Has dimitido o has hecho que alguien pues dimita como responsable de haber contratado? Hoy ha salido algo bien curioso de esto de Traxatec y la contratación de Jessica Rodríguez. Y es que alguien mandó un correo en el que advertía a Traxatec, oiga, a lo mejor tendrían que ayudarla un poco para que no cometa errores. ¿Te imaginas qué contratación? Dice, no le pongan nada de responsabilidad porque puede cometer errores. No. Nos han contado antes que fue seleccionada entre 177 candidatos al puesto. Hombre, ya vale, ¿no? Sí. O sea, tratándola como una adolescente, no toques nada, que mejor lo hago yo, o sea, no, de verdad, no molestes, o sea, quédate ahí tranquilita. Para lo que servía, que era para darle servicio al señor Ábalos. Cobra y no hagas ruido, ¿no? Creo que, de verdad, pensémoslo, si fuera literatura, y ni siquiera nos vayas pero... a fichar, a pasar tu, no sé cómo se llama eso, los aparatitos esos de que entras a trabajar y sales, sí, creo que antes se llamaban tornos, ahora tiene algún otro nombre anglófono o algo así. Pero bueno, es lo mismo que con el hermano del presidente Sánchez, o sea, que tampoco iba a trabajar y que cobraba su sueldo sin trabajar. Y entonces la gente tolera esto, que es lo más preocupante, que es que con sus impuestos, después de que el Estado robe de las personas que trabajan, que producen, que sacan adelante el país, los roba y con ese dinero paga al vago del hermano del presidente, a la prostituta, al amante, a la tal, y así es como se despilfarra el dinero. O sea, por eso insisto, es que el tamaño del Estado es el principal problema, y no solo de los políticos, porque como estás diciendo acerca de los funcionarios que lo están protegiendo, claro, no es solo los políticos, es los funcionarios colaboran y hay en toda esta corrupción. Entonces el problema es muy profundo. Los hay de esos funcionarios, los hay que son muy católicos y dicen, no, hombre, ¿cómo vamos a justificar esto de la Jessica aquí? Pon que es la sobrina del ministro, que por lo menos el nepotismo es más caritativo, ¿no? Los hay que se afanan en ir a firmar los registros conforme ella supuestamente iba a trabajar, aunque ella ya lo dice en el juzgado, que no iba nunca ahí, yo nunca, no sé nada de todo esto. Lo admite el presidente de Traxa, no fichó. Bueno, pues chico, no hay funcionario decente que se haya ido a un juzgado, no hay sindicato. En Traxa hay sindicatos, en INECO hay sindicatos, en Adif hay sindicatos. Pues no hemos oído una voz de ninguno hasta que, claro, en el juzgado y ante la hipótesis de que te acaben considerando responsable de la situación, pues ya ahí sí empiezan, no, mire detrás de aquella mata, señoría, que ahí está el responsable. Tampoco vamos a dar nombres, es una... Sí. Y no podemos jugar en el argumento de todo esto al y tú más. Aquí, si la derecha lo practicase, habría que condenarlo absolutamente. Pero ahora está gobernando el Partido Socialista. Y basta ya de justificarlo todo. Basta ya de cambiar el nombre a las cosas y si es sobrina no es tanto delito. No era la sobrina, era un amante, era la amiguita que hemos tenido que pagar todos. Por lo tanto, basta ya de pasarle la mano por el lomo a la izquierda y decir, bueno, los otros lo harían peor. No es verdad, porque si lo hicieran, se condenaría. Y creo que la oposición tiene que estar trabajando para presentar propuestas para que esto no vuelva a pasar, para que nos protejamos de otra nueva Jessica y sobre todo de un nuevo Ábalos. Vamos a ver todo esto que está pasando en Adif, eso de la protección de 3 de sus directivos para que no tengan que apechar con haber sido los contratadores de Jessica Rodríguez. Aún no se han depurado todas las responsabilidades sobre la contratación irregular de Jessica Rodríguez en empresas públicas. Por el momento, solo María Caridad, una de las firmantes por parte de Traxatec, ha dejado su puesto como gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal. El presidente del ente calificó así el caso en comisión. Esto es lamentable, pero es lamentable para España como país, para Traxa como institución que lleva 47 años trabajando para sacar adelante cosas. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso.
Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre Adif. Así lo señaló el director de Traxatec, Juan Pablo González, al afirmar que la contratación de Jessica se llevó a cabo para un encargo de Adif. La pareja de Ábalos jamás fichó en las instalaciones de la empresa pública. Así tenemos una contratación irregular y un trabajo inexistente. Ineco también señaló a Adif como responsable. Pese a todo ello, Adif aún mantiene en su cúpula a los otros 3 implicados en la contratación: Ignacio Zaldívar como firmante del contrato, Elena Artalejo y Juan Pablo Villanueva como artífices de la aprobación del expediente y del gasto correspondiente. Estos 2 últimos ostentaban cargos tan relevantes como son el de directora corporativa y director general, y ahora todos ellos se mantienen en la cúpula de la empresa. De hecho, la contratación de Jessica no fue el único favor que Villanueva le hizo al entorno de Ábalos, pues también contrató al hermano de Koldo, Joseba García, en Ineco. La entonces presidente de Adif, Isabel Pardo de Vera, conocía el caso de Jessica, pues la pareja de Ábalos estaba adscrita a la presidencia que ella ostentaba. Se ve salpicada por este caso y por la contratación de mascarillas con la trama Koldo. Tampoco habrá depuración de responsabilidades, pues ya no trabaja en Adif. Me ha gustado el enfado del presidente de Traxa, pero vamos a valorarlo, porque yo creo, por lo poco que conozco las empresas públicas, que si no es que alguien llama al presidente de Traxa o a la presidenta de Adif, la amiga especial, él dice que novia, la novia Jessica Rodríguez no entra ahí ni de coña, ni de coña. Y eso tuvo que ser una escandalera dentro, porque bueno, conocemos cómo fue el momento de la contratación, cuando le empezaron a hacer preguntas con Koldo delante, y Koldo dijo, no, un momento, las preguntas las hago yo. ¿Cómo que las preguntas las haces tú, Koldo? ¿Pero tú quién eres? ¿Y tú sabes leer y escribir? Dice, sí, pues ala, contratada. ¿Así fue? Joder. De verdad, claro. Es que así ha sido, así se lo hemos contado, y creo, de verdad, creo que no podemos seguir permitiéndolo. O sea, Adif ha quedado a la altura del betún, Traxa está quedando a la altura del betún, y creo que alguien tiene que depurar responsabilidades. Y estoy absolutamente seguro de que el presidente Sánchez, con la confianza que ha tenido con Ábalos, conocía perfectamente a Koldo, sabía quién era y sabía a lo que se podían estar dedicando. Creo que todavía no haya comparecido ni una sola vez, y cada vez que se le pregunta en la sesión de control, él cambia de tema y empieza a hablar de la ultraderecha y del cambio climático y de los aranceles y de no sé qué, porque ahora todo es arancel. O sea, que Jessica se cuele en una empresa pública y no vaya a trabajar y cobre es culpa de los aranceles de Trump, según Sánchez. Pues que Sánchez no dé explicaciones sobre este tema creo que también es absolutamente preocupante y habría que exigírselas. Pero creo que en la línea de lo que estás diciendo, tanto sabía el presidente Sánchez que por eso quitó a Ábalos de su gran puesto, digamos, de ser el segundo en el partido, y lo apartó porque sabía que en algún momento le iba a salpicar, porque seguramente Sánchez está consciente de la corrupción generalizada que hay en su partido, pero más pequeña, pero que lo de Ábalos ya se salía de desmadre, o sea que ya era demasiado, y dije, bueno, lo aparto para que no me salpique tanto, pero evidentemente ahora ya es tarde y le ha salpicado de alguna manera. Lo aparto, pero luego lo recupero en las listas de Valencia y le amparo con la condición de diputado para que no esté sin paraguas ante una hipótesis de acción judicial. Y tengo un voto más. Alguien vio venir. Claro, tiene un voto más. Ábalos ha asegurado que nunca le va a llevar la contraria al Grupo Socialista, y es verdad que se le ve, yo cuando voy por el Congreso, se le ve como alma en pena, muy solo, fumando un cigarrito y ese tipo de cosas. Dice él, estoy solo, no tengo secretaria, ¿no? La verdad que el gran Ábalos al que todo el mundo le abría las puertas y todos los periodistas, la hermana, por ejemplo, de Pardo de Vera, le reía las gracias y era el más guay de todos, pues ahora la verdad que va cabizbajo, va solo, pero con mucha información, y de verdad a mí me da cruzarme en el Congreso me da vergüenza. Bueno, pero ahí está. Ahí está, efectivamente. A ver si el camino ese del transcurrir de Koldo hacia el botín, hacia el tesoro, nos alumbra casos claros de, pues eso, de coimas pagadas a compañías por contratos públicos de obra que dependían del ministerio del señor Ábalos. Y de esto a un melodrama que ya veremos cómo acaba. La verdad es que Cándido Conde Pumpido tiene un informe del Tribunal Constitucional donde se considera indudable, faltaría más, ¿verdad? Hasta eso tenemos que discutir, que pueda ir ante la justicia europea la Audiencia de Sevilla en reclamación por lo que considera injusto, que es que salieran
absueltos, Chávez y Griñán, en la sentencia de los ERES. Bueno, podía haber sido peor, pero por lo menos el informe demuestra que sí pueden ir. Es que solo faltaría, ¿eh? Pedir un informe, me cae la cara de vergüenza. Presidente del Constitucional, hágame un informe para ver si un tribunal de justicia puede ir en cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea. Por supuesto, no hace falta que sea la audiencia. Cualquier juez de cualquier juzgado en España puede hacer eso. Claro que sí. Pero bueno, mira, me tengo que conformar con contarlo. Lo de Cándido Conde Pumpido es una auténtica vergüenza. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional no sé qué pinta en España, de verdad lo digo. O sea, teniendo un hombre tan politizado al frente, porque al fin y al cabo todos han intentado meterle mano, ¿no?, al Tribunal Constitucional, pero lo de Cándido Conde Pumpido ya es absolutamente exagerado. El Real Madrid no tendría legitimidad de jugar una liga en la que el presidente de los árbitros llevara la bufanda del Barça, cantara los goles y llevara el carnet de socio. Creo que esto lo entendemos todos, ¿no? Bueno, pues en España tenemos a un Tribunal Constitucional que es un tribunal político que ejerce muchas veces de Cámara Superior del Tribunal Supremo y que el presidente, Cándido Conde Pumpido, lleva la bufanda del PSOE, el carnet del PSOE en la boca y está ahí gracias al PSOE. Nos están queriendo hacer ver que el dinero de los parados que se robó no existió. Nos están queriendo hacer ver que las rayas de cocaína no existieron, que todo ese gasto de los ERES de Andalucía, más de 600 millones, que aquí no pasó nada, sigan. Ley de la ventaja es lo que está dando Cándido Conde Pumpido. Entonces, faltaría más que la justicia europea, ya que tanto, además a la derecha le gusta mucho apelar a ver si Europa nos puede salvar o nos puede oír Europa, pues oye, vamos a llevarlo ahí, porque el Tribunal Constitucional, de verdad, la oposición debería deslegitimar cualquier decisión del Tribunal Constitucional, porque está absolutamente politizado, porque en el programa de Vox y en el PP antaño, yo creo que en tiempos de Gallardón, cuando era ministro, estaba el convertirlo en una sala del Supremo más y que cualquier juez tenga jurisprudencia para dictaminar si algo es constitucional o no. Pero ¿qué pinta ese edificio, además que es grotesco, que es muy feo, ahí cerca del CEU San Pablo? ¿Qué pinta el Tribunal Constitucional? Porque es la casa de Pedro Sánchez. Y porque saben que el Tribunal Constitucional como tal, o sea, es algo que da muchísimo legitimidad, entre comillas, o legalidad a cualquier barbaridad que quieran hacer. Y no solo pasa en España. Por ejemplo, en Colombia antiguamente estaba el Tribunal Constitucional dentro del Tribunal Supremo y lo sacaron precisamente para hacerlo con más poder, para que pueda avalar, para que pueda violar la Constitución supuestamente legalmente. Y entonces en España lo mismo. Y más allá es que la intención del Partido Socialista, incluso de otros partidos quizás también, pero en el PSOE se ve más claramente, de que no exista separación de poderes, de la fagocitación de todo, y eso que en España, al no estar tan dividido el poder ejecutivo, el poder legislativo, como sí pasaría en Estados Unidos o en otros países, ya hay un problema de no separación de poderes, y si encima del judicial también está absorbido, pues es que todos los controlan los mismos, entonces no hay contrapesos de poder, y por eso cada día se vuelve España más una tiranía. Pues sí, así es. No sé si les podemos contar el drama que vive este país con los vehículos eléctricos, porque solo en Madrid desde diciembre ha habido cuatro incendios de 4 coches eléctricos, y da la sensación de que los bomberos no tienen protocolos claros de cómo atacar el fuego cuando se produce en un coche eléctrico. Aquí todo era vender el coche eléctrico, todas las virtudes se ensalzaban y bueno, al final ha resultado ser, en algunos casos, no digo en todos, pero un peligro que pues cuando se introduce un nuevo producto en el mercado habrá que dar instrucciones a los que tengan que pelear con el incendio sobre cómo hacerlo, cosa que me parece que le ha costado la vida a 2 bomberos en Alcorcón. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Ahora, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos, viernes negro para las bolsas internacionales y la española. Wall Street, que está todavía abierto, cae cerca de un
3,6%, el Nasdaq en torno al 4%, y en España las caídas han sido impresionantes también. El índice general español caía un 5,8%, arrastrado por los bancos. Los bancos se han dejado en la sesión un 10% de su valor, y ha sido en conjunto la peor sesión de los últimos 5 años. En Italia, pues la bolsa caía un 7%, en Alemania más de un 4,5%, y en Francia llama la atención porque solo caía un 3,5%, que es caer mucho, pero desde luego mucho menos que la bolsa española. Mientras sus expertos le alertan del riesgo de inflación o de recesión, Trump asegura que él va a transformar la economía del país. Muchos periodistas le han preguntado tanto ayer como hoy por esas caídas en la bolsa, pero él asegura que ya lo previó, que era algo que estaba según lo previsto. Su pronóstico para los próximos días, para las próximas semanas, es que los mercados van a hacer un boom y que la economía estadounidense va a prosperar. I think it's going very well. It was an operation, like when a patient gets operated on, and it's a big thing. I said this would exactly be the way it is. We have $6 or $7 trillion coming into our country, and we've never seen anything like it. También en las últimas horas Donald Trump presume de que los aranceles son una gran herramienta de negociación, como él ya pudo palpar en su primer mandato. Sobre si habrá posibilidad de diálogo con otros países, él asegura que está recibiendo continuas llamadas de otros estados para ofrecerle cosas. Él dice que tendría que ser algo fantástico, algo fenomenal para que lo aceptara. Pone como ejemplo que Pekín estuviera dispuesto a venderle TikTok. Si alguien nos dice que nos da algo que sea fenomenal, estamos dispuestos a negociar los aranceles, pero tiene que ser algo bueno. Por ejemplo, TikTok es un ejemplo. Tenemos una situación con TikTok en la que China aprobaría un acuerdo de venta a Estados Unidos. Y nosotros, a cambio, haremos algo con los aranceles. Los aranceles te dan el poder de negociar. Las contramedidas serias empiezan a aflorar. China, en apenas 24 horas, ha empatado los aranceles impuestos por Trump. 34% para los productos de Estados Unidos que se quieran llevar a China. Y además de eso, y es muy importante, dicen los chinos que se acabó vender algunas tierras raras, de esas imprescindibles para la industria de la electrónica y la informática. En paralelo, las autoridades de Pekín dicen que ya estamos en una guerra comercial. Mientras tanto, la Unión Europea, pues aquí el silencio sigue pesando sobre las decisiones que se van a tomar. Tenemos previsto medidas o contramedidas si hay aranceles, al silencio. La presidenta europea, Ursula von der Leyen, sigue de viaje en Asia Central, en Uzbekistán, y la excepción quizás dentro de Europa es un presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien pidió a las empresas francesas suspender sus inversiones en Estados Unidos hasta que se eliminen estos aranceles que él considera brutales e infundados. China, first row. China. El primer país en responder al bombardeo económico de Trump ha sido China, su mayor rival en los mercados. En Pekín usan la artillería pesada, 34% aranceles a todos los productos estadounidenses. Ambas economías están muy unidas y sus intercambios superan los 500.000 millones de euros. Entre otras medidas, China restringe la exportación de ciertas tierras raras, imprescindibles para la industria armamentística y tecnológica. El propio Trump ha dicho en su red social que la respuesta china no es la adecuada. Nunca ha sido tan importante tener socios fiables, decía la presidenta de la Comisión Europea, que parece ir a buscarlos precisamente a Asia. Ahora mismo se encuentra de gira en el centro del continente, donde invertirán 12.000 millones de euros. Otro gesto más de acercamiento a territorio asiático. Desde Bruselas siguen negociando con Estados Unidos y advierten que darán una respuesta. Apparemment de tarifs exorbitants. Postura radicalmente contraria la de Macron, que pide la suspensión de las inversiones francesas en territorio estadounidense. Otro país que ha respondido a la furia arancelaria de Trump ha sido su vecino al norte, Canadá. Ottawa impondrá aranceles del 25% a los coches estadounidenses, salvo que entren dentro del acuerdo de libre comercio que comparten con México. Los que de momento no han respondido son los pingüinos de las islas australianas de Heard y McDonald, un territorio deshabitado señalado con un arancel del 10%.
Y aquí en España el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, continúa hoy con su ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Ayer fue el turno del Partido Popular, que de momento tiende la mano al Gobierno para apoyarle en ese contraplan arancelario de Donald Trump. Asegura, eso sí, que el plan presentado por el Gobierno aún es un embrión que debe desarrollarse. Hoy irá el turno de Esquerra, de Sumar y del PNV, y próximamente Cuerpo se va a ver con las comunidades, con todos menos con Vox, porque el Ministerio asegura que apoya a Donald Trump. El Partido Popular rechaza este veto y desde el Gobierno le instan a que rompa con los de Abascal. Pero creo que es un momento extraordinario para que con todo lo que está pasando el PP rompa todos sus pactos con Vox, con la ultraderecha. El Gobierno siempre ha tenido la mano tendida para llegar a acuerdos. Si fue el señor Feijóo el que rompió todos los puentes y se echó en manos de la ultraderecha. Yo creo que con este contexto, que es verdaderamente importante, aprovecha la oportunidad para romper sus pactos con la ultraderecha. Las 7 comunidades del Partido Popular, gobernadas por el Partido Popular, que tienen competencias transferidas sobre justicia, han plantado hoy al triministro, a Félix Bolaños, en una reunión que se ha celebrado en Barcelona para abordar la nueva ley de eficiencia judicial que entró este jueves en vigor. Los que han boicoteado al ministro consideran que la reunión se trataba solamente de una foto y que no aborda las cuestiones esenciales como la financiación de esa ley de eficiencia. El plante, eso sí, ha dado pie a Bolaños para acusar al PP de gamberrismo institucional después del plantón de sus comunidades a la reunión de justicia. Según Bolaños, es obvio que cada día los consejeros de justicia del PP se parecen más a Vox. Pues yo lamento de verdad que el Partido Popular haya abandonado por completo esta conferencia sectorial y toda institucionalidad. El Partido Popular se parece tanto a Vox que ni donde gobierna es un partido responsable. Boicotean una conferencia sectorial, no trabajan por los ciudadanos, están abandonados al gamberrismo institucional y a la confrontación. Y en la página de Tribunales, un informe de Hacienda desvela que José Luis Ábalos ingresó 680.000 euros entre 2014 y 2023 y que nunca tributó por su casa de Perú pese a que estaba obligado. Hoy además varios medios de comunicación desvelan que el exministro tenía control total de esa propiedad desde el año 2013. Hoy, además, Koldo García no acepta esa prueba caligráfica que señala que su letra coincide con los documentos aportados por Aldama. Asegura que todavía no se ha recuperado de la mano. Ábalos nunca ha tributado por el polémico inmueble que posee en Perú, pese a estar obligado. Así lo detalla un informe que la agencia tributaria ha remitido al Supremo. En el informe también se acredita que el que fuera titular de Transportes ha ingresado 680.000 euros durante el periodo que se está investigando. Hacienda ha analizado las declaraciones de la renta de Ábalos comprendidas entre los años 2014 y 2023 y el análisis concluye que el exministro ha ingresado de media 70.000 euros anuales cada año. Una cantidad en la que, por cierto, no se incluyen las transferencias extraordinarias. Sobre el polémico chalet en Perú, Hacienda ha trasladado al juez que Ábalos nunca ha presentado la declaración de bienes y derechos en el extranjero. Por lo tanto, el que fuera la mano derecha de Sánchez lleva más de una década sin declarar la Casa de Perú. Ábalos se hizo en 2013 con todo el control de este inmueble. Mediante un poder notarial, el exministro consiguió la autorización para vender en el momento que quiera la propiedad peruana. Pero atención, porque Perú no era el único destino preferido del exministro, también lo era Colombia. Allí tiene otro terreno de 5.000 metros cuadrados, viajes, parcelas de ensueño. Ábalos tenía una vida de lujo, pero no solo en Latinoamérica. El exministro y una de sus parejas, Andrea de la Torre, disfrutaron de un chalet que Koldo construyó en Alicante con dinero de las mordidas. Un inmueble que superaba los 4.000 metros y que contaba con extrema vigilancia. En las últimas horas, un informe caligráfico ha demostrado que la letra de Koldo coincide con la letra de los documentos aportados por Víctor de Aldama. Sin embargo, el exasesor de Ábalos no acepta este análisis y asegura que ha perdido fuerza en la mano. Y la empresa Traxa ha dado traslado al juez del currículum por el que se contrató a Jessica Rodríguez. En ese expediente figura como experiencia previa su paso por Ineco, la otra empresa pública en la que ella misma reconoció que Ábalos la enchufó, y como domicilio habitual el piso en la Plaza de España que también le facilitó la trama.
Según consta en este expediente, la empresa valoró que Jessica, que en ese momento estudiaba odontología, quizá necesitaría ayuda en tareas más complejas. En general, y esto hay que destacarlo, ponderaba su actitud responsable hacia el trabajo. La empresa destacaba también una marcada vocación y orientación al cliente. Y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, le ha pedido un permiso especial al juez para trasladarse en Semana Santa a un retiro espiritual. El comisionista quiere pasar unos días en Portugal, en concreto en la localidad de Torrocelo, muy cercana a la frontera con España, para vivir esta experiencia distinta. Él, ya saben, tiene retirado el pasaporte, no puede viajar fuera de España como medida cautelar. Dentro de esa experiencia, según han publicado varios medios, el comisionista disfrutaría de inmersiones en hielo, meditación, respiración y ayuno con el objetivo de profundizar en su camino de expansión. Su defensa asegura que no existe riesgo de fuga. No puede pasarnos desapercibido el giro que ha tenido la investigación de la trama corrupta que se arremolina en torno a Ábalos. La perito caligráfico, ha presentado un informe que destroza todo lo que Koldo García había defendido en el tribunal. Él fue quien escribió la nota de las obras públicas del Ministerio y la relación de cada una de las obras con diferentes empresas que acabaron recibiendo estas obras. En suma, la ruta del tesoro y de las coimas o de las comisiones ilegales. Un informe que, por cierto, le deja ante el juez como un tonto con ventanas a la calle por su pretensión de querer haber cambiado la letra por una lesión en el codo y sus certificados médicos. Lo importante es que si Koldo era el buscador de mordidas por obras, se confirman dos cosas. El negocio dependía del Ministerio de Ábalos de forma central. Y en segundo término, el testimonio del comisionista Aldama es creíble. Dice el informe, escribe la O como un 6 y la S como un 5. Y eso tiene hoy en el juzgado más valor probatorio que si llevara el señor Koldo en el DNI escrito de profesión amañador de contratos públicos. Así que Ábalos se equivocó de todas al elegir el guardián de sus secretos. Un tipo que lleva al juzgado 21 informes médicos que demuestran diferentes intervenciones en su brazo derecho, codo, cervicales, etcétera, y en el hombro incluso, pues para justificar que él no escribió las notas, no demuestra el temple necesario ni para ser cabeza de turco de la trama. Solamente merita pues, estar en forma a la hora de encontrarle empleo a las señoritas de compañía del exministro. En lo demás es un zote, como se diría en Pamplona. Y el Gobierno retira el recurso contra la orden del Supremo de acoger a 1000 menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. El Gobierno había recurrido esta decisión porque consideraba que ese plazo de 10 días era muy limitado y que la competencia era de Canarias. Después de reunirse con su presidente, con el presidente canario, han llegado a un acuerdo para colaborar, pero desde Moncloa aseguran que es imposible cumplir ese plazo. Rectifica y evita una batalla judicial contra el plazo de 10 días que le dio el Supremo para hacerse cargo de 1.221 menores ilegales que están tutelados en Canarias. Después del auto del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado presentó un recurso en el que sostenían que la competencia para esa acogida era de la comunidad autónoma, independientemente de que hubieran solicitado protección internacional. Pero toda esta tensión judicial parece haberse solucionado con una productiva reunión con Canarias. Ayer hubo una reunión con el Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, una reunión que ha sido muy productiva y, como consecuencia de esa reunión, de los avances que se han producido en esa reunión, como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado ante el auto de medidas cautelares. Veremos si esa cultura del diálogo es efectiva y el Gobierno se ajusta al plazo, aunque ya hablan de imposible. Es imposible, y eso lo comparte el Gobierno de Canarias y lo comparte cualquier persona que defienda los derechos humanos y el derecho del menor, es que esos niños pasen como si fuera una bolsa de un lado a otro, 1000 menores de la noche a la mañana, ni siquiera en 10 días. Eso estoy convencido que también lo comparte el Tribunal Supremo. El presidente de Canarias habla de ir caso por caso. La salida de esos menores,
obviamente se tiene que hacer caso a caso. Insisten en que no poder cumplir con el plazo de 10 días impuesto por el Supremo no es el drama. Su verdadera preocupación, que salga adelante su Real Decreto Ley que modifica la ley de extranjería, que se revalida la próxima semana gracias a un acuerdo con Junts. Lo que sería dramático es que no se convalidara el Real Decreto Ley, porque si la próxima semana no se convalida el Real Decreto Ley, estamos hablando de 4.000 menores que se quedarían en Canarias. Y por eso yo vuelvo a tenderle la mano a todos los partidos para que lo apoyen. Para establecer el reparto de 4.000 menores inmigrantes, el Ministerio de Juventud e Infancia ha exigido que en una semana Aragón envíe los datos sobre estos menores y que Madrid y Extremadura los rectifiquen. De diciembre hasta hoy, solo en Madrid ha habido 4 casos de coches eléctricos que han ardido en garajes, en aparcamientos públicos. El último, lo recordarán, en Alcorcón, costó la vida a 2 bomberos de esa localidad. Y muchos se preguntan si está claro cómo apagar las baterías y la química que llevan dentro las baterías de los coches eléctricos. Según las estadísticas, los coches de combustión tienen un mayor riesgo de arder que los coches eléctricos, pero nadie habla de la ferocidad del incendio cuando la química que llevan las baterías de los coches eléctricos arde. Tampoco se habla de las nuevas dificultades a las que se enfrentan los bomberos cada vez que ocurren tragedias como la de esta semana en Alcorcón, donde el incendio en un garaje se llevó por delante la vida de 2 bomberos y 14 resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Sufrieron golpes de calor, quemaduras e intoxicación por humo. Existen factores que facilitan el incendio de un coche eléctrico, cuando se golpea la batería o cuando se moja. En este caso, todo parece indicar que el conductor del coche eléctrico chocó contra otro vehículo en el parking, un suceso que no es particular, de hecho cada vez es más frecuente dentro de garajes, sin contar con los innumerables casos en los que arden o estallan patinetes eléctricos. Este incendio dentro de un garaje provocado por un coche eléctrico es el 4º que se produce desde diciembre en Madrid. Los propios bomberos son los que aseguran que los garajes se convierten en auténticas ratoneras cuando arde un coche eléctrico. El gran problema es que es un incendio de origen químico y los gases que se producen son extremadamente tóxicos. Por eso, cuando se trata de estos casos, los bomberos utilizan el equipo de respiración autónoma, porque pueden desmayarse de inmediato. La misión de los bomberos es desconectar la batería del coche para evitar electrocutarse, tarea muy complicada por la densa humareda y las altísimas temperaturas al arder la batería. Este procedimiento para intentar aislar el fuego implica miles de litros de agua y muchas horas. Cuando se consigue apagar el incendio, el coche debe estar bajo vigilancia porque puede volver a arder. Con sucesos como este, es difícil no poner en cuestión la seguridad de estos nuevos vehículos eficientes, que cuando arden, además de ser mortales, son claramente contaminantes. Bruselas, lejos de cambiar su discurso eficiente, ya habla de plazas de garaje que puedan aislarse. 3 muertos hay que lamentar por el derrumbe de una nave agrícola en Coria del Río, en la provincia de Sevilla, después del paso de un tornado a media mañana de hoy. Las fuertes rachas de viento han afectado gravemente a la techumbre y a los muros de esta construcción. Por el momento, ni los servicios de rescate ni los medios caninos que se han empleado han encontrado restos de otras posibles víctimas de este incidente. Bueno, y hay serpientes que comen huevos. Así es, y una en concreto, la protagonista de esta historia, está ya completamente recuperada después de que se la encontraran vagando por las calles del centro de Murcia, ojo. Esta serpiente, gracias al Seprona, se encuentra hoy en un prestigioso zoo de Benidorm, donde gracias a los cuidados de los trabajadores ha ganado peso y ya se encuentra prácticamente recuperada. Como curiosidad, contarles que pese a esas imágenes que estamos viendo, es una de las serpientes menos ofensivas, más inofensivas de todas las especies que conocemos. Pues menos mal. Nos despedimos ya. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Volvemos el lunes aquí con toda la información. Que pasemos el fin de semana.